Buenas tardes con todos. Quien les habla es la licenciada de nutrición Ximena Cruces de la Roca, nutricionista del Hospital Cayetano Heredia. Actualmente desempeño mis labores en el área de UCI adultos y en la unidad de soporte nutricional del hospital, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a hablarles un poco sobre en qué consiste el proceso de atención nutricional. Antes de iniciar explicándoles en qué consiste todo este proceso de la atención, me gustaría comentarles un poco sobre la historia o cómo surge la necesidad de crear este proceso ante la diversidad de actividad del profesional de nutrición que no tenía un orden específico. ¿Sí? En el año 2003, la Academia de Nutricionistas y Dietistas decide estandarizar la atención nutricional a través de un método que básicamente describa, organice y registre toda la información que podamos obtener del paciente. Es así como surge el proceso de atención nutricional, el más conocido como el PAN, con la finalidad de optimizar la calidad del cuidado nutricional y darle a la práctica profesional de nutricionistas a nivel, por lo menos queriendo tener un objetivo mundial, estandarizar el marco de trabajo que tienen que ejecutar basado en evidencia. Recordar que somos profesionales en salud y toda nuestra actividad debe estar basado en estudios y con evidencia científica. El proceso de atención nutricional es básicamente un método sistemático donde vamos a poder solucionar problemas que los profesionales en nutrición deben emplear pensando críticamente y accionando de acuerdo a los problemas relacionados con nuestra práctica. Aquí les muestro una figura en donde básicamente en qué consiste todo este proceso en donde se establecen básicamente cuatro pasos principales, el cual les voy a detallar un poco más yendo poco a poco, pero el paso uno básicamente consiste en la valoración del estado nutricional, en donde vamos a obtener datos, analizar e interpretar, según la evidencia científica, toda la información obtenida del paciente según su estado actual, su estado anterior y la patología que lo acompañe. ¿Sí? Después de de este primer paso, vamos a poder diagnosticar al paciente nutricionalmente hablando. Es decir, vamos a identificar el problema de fondo, su etiología y sus síntomas asociados, ¿sí? Hay que recordar que la evolución del diagnóstico ya no es simplemente decir paciente desnutrido, paciente con sobrepeso, con obesidad o resumirlo de una manera tan simple cuando realmente es todo un proceso más complejo. El paso 3 consiste en la intervención nutricional, donde vamos a prescribir qué le vamos a aportar al paciente, o cuáles son las necesidades del paciente, los objetivos, el plan de acción, intervención y la educación hacia el paciente. De nada va a servir intervenir nosotros de manera hospitalaria o clínicamente hablando si no logramos un cambio con el ideal del que el paciente cambie y modifique sus hábitos al momento del alta. Y como último paso, se menciona la monitorización y el seguimiento nutricional, donde básicamente se habla del seguimiento a la intervención que estamos ejecutando y a la evaluación de los resultados, ¿no? Que es básicamente la reevaluación del estado nutricional y ver los cambios que esperamos tener a través de la intervención dada. Si se dan cuenta, muy aparte de los cuatro pasos principales que se establecen en este proceso de atención, tenemos un paso cero, por así denominarlos, que es el cribado nutricional o el tamizaje nutricional o la detección del riesgo nutricional. Sí, que cualquier nombre que se le emplee para poder detectar la malnutrición o el riesgo de desnutrición en los pacientes, que también les voy a hablar. Como les mencionaba, el paso cero, el cribado nutricional o el tamizaje nutricional, es un procedimiento que se caracteriza por presentarse de corta duración, ser sencillo en su aplicación y de fácil aplicación igualmente. ¿Sí? ¿Qué nos va a permitir? Nos va a permitir detectar
dentro de un grupo de personas o individuos aparentemente sanos o enfermos, en nuestra realidad hospitalaria van a ser básicamente enfermos, aquellos que en función de su estado nutricional va a poseer un mayor riesgo de enfermar o de recuperarse con mucho más dificultad de un proceso patológico. Entonces, ¿qué nos va a permitir el cribado nutricional? Nos va a permitir priorizar la atención. Recordemos de que el profesional en nutrición lamentablemente no abunda en cantidades numéricamente altas que nos va a permitir abordar de manera completa a todos los pacientes. Entonces, el cribado nutricional nos va a permitir priorizar nuestra atención, realizar intervenciones oportunas eh, que sean a corto plazo, reducir las complicaciones asociadas a la malnutrición en cualquiera de sus formas y optimizar el uso de los recursos del profesional de nutrición y de los recursos que cuente, en este caso, cada departamento de nutrición en cada área, ¿no? Si bien el cribado nutricional, como les mencionaba, era un paso cero que es necesario dentro del proceso de atención nutricional, hay que recordar y que hay que tener en cuenta que el tamizaje no nos va a dar un diagnóstico nutricional. Como ya les había mencionado y les voy a hablar más detalladamente, el diagnóstico nutricional no se basa solo en decir que el paciente está con sobrepeso, desnutrido o una forma simple de de denominar a un paciente y decir que ese es nuestro diagnóstico nutricional. Entonces, por ende, el cribado, hacer un formato, porque básicamente es un formato sencillo, de corta duración y de fácil aplicación, en ninguna de sus formas nos va a dar un diagnóstico nutricional. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta porque muchas veces se confunde el uso del tamizaje o el resultado que nos dé con el diagnóstico. Hay que tener en cuenta también de que cualquier cambio en su estructura, puntajes, preguntas relacionadas o preguntas estipuladas en el formato, va a afectar su especificidad y la sensibilidad original al que fue sometida previamente para poder validarlo. Eh, También hay que recordar de que hay que aplicar el formato o el tamizaje en la misma población en la que fueron desarrolladas e idealmente debe promoverse la investigación encaminada a medir su validez según país o región, según realidades. Idealmente se diría según patologías, ¿no? Que es lo que usualmente ahora se estudia, se analiza qué tamizajes pueden ser utilizados en patologías específicas, que eso es algo que debemos apuntar y buscar. Entonces, aquí les presento distintas pruebas de tamizajes. Se las presento en dos formas, tanto las pediátricas como la adulta, para que puedan observar y puedan ver de que tenemos amplia variedad de tamizajes. Entonces, el uso de cada una o la elección del uso de cada una va a depender de la validación, de la población objetivo, etcétera. Y todas ellas básicamente se van a centrar en preguntas relacionadas al estado nutricional, sea pérdida de peso, IMC, eh, síntomas gastrointestinales, algunos de ellos toman en cuenta la funcionalidad del paciente, etcétera. Sí, recordamos que la parte pediátrica obviamente va a analizar no solo el peso, sino la talla, que es un indicador muy importante en el desarrollo infantil, el peso para la talla u otros indicadores más, ¿no? Pero como podemos ver, hay amplia variedad que pueden ser usadas en ambas poblaciones. Entonces, como primer paso de todo el proceso nutricional, vamos a tener la evaluación la evaluación nutricional. Esto es un proceso sistemático en donde básicamente vamos a recopilar, agrupar, analizar e interpretar información relevante que vamos a obtener de cada paciente o de cada persona. Entonces, eh, antes se mencionaba mucho sobre analizar cuatro ítems, ¿no? Que es el popular ABCD, ¿no? Donde se hablaba de la antropometría, bioquímica, el aspecto clínico y dietético. En los últimos años se ha incorporado dos ítems más que son importantes de evaluar en el paciente, no solo la parte antropométrica, donde vamos a poder analizar pérdida de peso, el peso, la talla,
toma de medidas antropométricas, sea circunferencia braquial, circunferencia media braquial, pliegues en distintas zonas del cuerpo, la parte bioquímica también va a ser muy importante analizar en cada paciente, porque recordemos que cada patología se va a presentar de distintas formas en todos los pacientes, pero van a haber indicadores en donde nos va a ser útil para poder intervenir y tener en cuenta al momento de realizar nuestra intervención. El aspecto clínico y físico del paciente que va a presentar puede presentar clínicamente deficiencias de ciertos micronutrientes o macronutrientes asociados y vamos a poder detectar en cuáles va a consistir cada deficiencia y puede detectar, dirigir y también dirigir nuestra intervención. El- la evaluación dietética que se le realiza al paciente, donde básicamente vamos a utilizar, como ustedes ya saben, ¿no? El profesional en nutrición, básicamente dos formatos, ¿no? El recordatorio de 24 horas para poder analizar en qué consiste o en qué ha consistido su alimentación y la frecuencia de consumo de alimentos, que nos va a dar una visión mucho más amplia de cómo ha venido la alimentación del paciente, deficiencias o excesos que puede haber presentado antes de presentar las complicaciones patológicas. El entorno, como les mencionaba, los dos últimos ítems que en los últimos años se está incorporando en la evaluación nutricional de los pacientes, en donde nos habla del entorno, ¿no? El entorno ambiental, el entorno social, que nos va a determinar también cierta información importante y la parte funcional del paciente. Si bien la parte funcional podemos detectar si es un paciente en donde no puede caminar ya de larga data, por etcétera, por diferentes patologías externas, nuestro paciente con ACV, que con secuelas de ACV, que ya no camina, o podemos detectar que en los últimos meses, debido a la malnutrición o a la desnutrición asociada, el paciente por debilidad muscular ya no puede caminar y estamos detectando una desnutrición de manera crónica, ¿no? Que nos va a ser útil para poder detectar o poder direccionar nuestra intervención. Tenemos también como segundo paso el diagnóstico nutricional, que básicamente vamos como les mencionaba, ya no es un paso simple como quizás antes se podía ver, sino va a ser un paso muy importante para poder analizar y donde se van a dar cuenta, vamos a analizar todo lo que hemos obtenido en el primer paso, que es la evaluación nutricional del paciente. Entonces vamos a tener que vamos a identificar y definir la situación o el problema nutricional que va a presentar, la etiología y los signos y síntomas. Entonces, de manera un poco más simple y viable, nos vamos a realizar la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cuál es el problema? ¿Cuáles son sus causas y las consecuencias del problema asociado a nutricionalmente hablando? Entonces, para diagnosticar o para establecer un diagnóstico nutricional, vamos a utilizar un formato nuevo, ¿no? Que es el que se debería utilizar, el formato PES, que es el formato en el que vamos a analizar el problema, la etiología y los signos y síntomas. Entonces, quizás va a ser un poquito más complejo en las personas que no están acostumbradas a analizar y plasmar el diagnóstico de esta manera, pero ahí va a haber ciertos ayuda para poder establecerlo de una manera más adecuada y que sea más entendible. Entonces, vamos a utilizar ciertas palabras claves para poder vincular estos ítems que les mencionaba, ¿no? El problema y la etiología se tiene que vincular con la expresión relacionado con y la etiología y signos y síntomas se va a vincular con la, con la parte de evidenciado por. Entonces vamos a tener que el problema relacionado con la etiología que encontremos según se evidencia por los signos y síntomas. Un claro ejemplo de esto, por ejemplo, va a ser excesiva ingesta de energía y grasa dietética, que es el problema, que lo vamos a obtener si se van a dar cuenta, relacionado con la alta frecuencia de consumo de comida procesada y bebidas azucaradas, que es la etiología, según se evidencia por un IMC de 30,7, un 39% de grasa corporal y el aumento de niveles de colesterol sanguíneo.
Entonces, si se dan cuenta y analizamos toda esta expresión, que es el diagnóstico nutricional, nos vamos a dar cuenta que hemos usado la evaluación nutricional dietética o es el que nos ha dado los resultados según el recordatorio, una excesiva ingesta de energía y grasa dietética. eh, Según lo analizado por la antropometría, vamos a tener que se evidencia por el IMC de 30,7 y 39% de grasa corporal. Y en la parte bioquímica nos va a ayudar, ¿por qué? Porque el colesterol sanguíneo va a estar en niveles aumentados. Entonces, si se dan cuenta, hemos analizado toda la parte primaria que hemos obtenido en la evaluación nutricional. Y es así como se diagnostica y se debería diagnosticar nutricionalmente a un paciente, ¿sí? Como tercer punto, vamos a tener la intervención nutricional, que es básicamente vamos a usarlo para resolver o mejorar el problema nutricional identificado a través de distintas estrategias que se adapten de acuerdo a la necesidad del paciente, ¿sí? Entonces, vamos a tener que cuatro subpuntos, por así decirlo. Vamos a determinar los requerimientos nutricionales del paciente. Vamos a, como segundo paso, vamos a tener la prescripción nutricional, la cual vamos a decidir según lo que encontremos en el paciente. Y el paso 3 va a ser la educación alimentaria y nutricional que le demos al paciente. Es decir, no solo debemos actuar no, de forma aislada con el médico, sino debemos tener mucha comunicación con el paciente y explicarle en qué va a consistir toda la estrategia nutricional que vamos a tener con ellos. Y obviamente, por último, las recomendaciones al alta o al egreso del servicio. Entonces, un paso muy importante que les mencionaba es la determinación de los requerimientos nutricionales. ¿Sí? ¿Cómo vamos a determinar estos? Debemos tener muy en claro que la calorimetría indirecta es el gol estándar para poder determinar los requerimientos basales de una persona. ¿Sí? Entonces, básicamente, esto es una determinación de la producción de calor de una reacción bioquímica a través de la medición del consumo de oxígeno y la producción de CO2. Lamentablemente, no es una herramienta accesible para realizarse de manera práctica. Entonces, de acuerdo a esto, se han derivado y se han obtenido diferentes ecuaciones para determinar el gasto energético. ¿Sí? Acá les presento bueno, unas cuantas ecuaciones para poder, ecuaciones predictivas, porque para poder determinar el requerimiento basal, ¿no? De acuerdo, podemos tener quizás el más usado clínicamente, el Harris-Benedict, pero también tenemos la ecuación de Mifflin, la ecuación de la FAO, de la ONU que se dio, o el peso directo, ¿no? Las kilocalorías dadas por peso directo. Entonces, una vez obtenida el requerimiento basal del paciente, que es básicamente lo que necesita para sobrevivir, tenemos que tener en cuenta adicionales otros factores extras al paciente. Vamos a tener el factor de actividad y el factor de estrés y el factor de temperatura que se debe considerar en caso el paciente presente fiebre o no. Entonces, dentro de los factores de actividad vamos a tener tres tres opciones, ¿no? El paciente que está en reposo en cama, el paciente que está en cama pero en movimiento, donde se puede movilizar extremidades o puede realizar movimiento con ayuda, con terapia, y al paciente que puede deambular, y donde obviamente el gasto energético adicional va a ser mayor que el paciente que está en reposo en cama, ¿no? Vamos a tener distintos factores de estrés que se establecen, ¿no? Como podemos ver, uno de los mayores eh, patologías o grados de estrés mayores es el paciente con sepsis, ¿no? En donde podemos ver que llega hasta duplicar las necesidades que tiene el paciente politraumatizado, el paciente con TEC severo, que también es un estrés severo. Tenemos al paciente con cirugías programadas, con un estrés quizás moderado y pacientes con un estrés leve, ese donde no va a tener complicaciones y se va a considerar un factor como uno. Entonces,
finalmente vamos a tener que el requerimiento total del paciente va a ser el, el gasto energético va a ser obtenida de acuerdo a la realidad que tengamos, a la elección de la fórmula que se decida de acuerdo a la realidad distinta, multiplicado por el factor de actividad según cada paciente, multiplicado por el factor de estrés y el factor de temperatura en caso haya o no fiebre. Entonces, de acuerdo a esto, a los requerimientos y al haber analizado el paciente, vamos a tener la prescripción nutricional, ¿no? En donde básicamente vamos a tener en cuenta las vías de acceso que tenga el paciente. Si el paciente va a poder comer, podemos claramente utilizar la prescripción de la dieta vía oral. El tipo va a depender del paciente. Puede ser una paciente, una dieta hipoglucemia para un paciente diabético, o la diversidad de dietas que tenemos de acuerdo a la realidad. Ahora, esta dieta puede ir suplementada con fórmulas o suplementada con módulos externos de acuerdo a si vamos a llegar a los requerimientos del paciente o no. Ahora, si el paciente no come o el paciente no cuenta con una sonda de alimentación, sea gástrica, a nivel de yeyuno, etcétera, la elección va a ser distinta, ¿no? Ya no va a ser una dieta vía oral, sino va a ser una indicación de una fórmula enteral. Aquí no ando mucho más porque ese es un tema eh, aparte y es mucho más amplio, ¿no? No debamos elegir el tipo de fórmula según sus requerimientos. Si el paciente va a requerir de suplemento de no solo de proteínas, sino quizá de calorías, quizá de lípidos, y donde hay gran diversidad de suplementos y fórmulas que tenemos en el mercado, ¿no? Entonces, básicamente acá vamos a elegir la forma en que vamos a alimentar al paciente. Y como cuarto punto y final del proceso de atención nutricional es el monitoreo nutricional. Hay que tener en cuenta que para ver progresos y ver si la intervención está yendo bien dirigida, necesitamos evidencia de mejora del paciente. Entonces, necesitamos un monitoreo de la intervención que estemos realizando. Básicamente, ¿qué es el monitoreo nutricional? Es la gestión del riesgo nutricional para el seguimiento de la atención nutricional del paciente hospitalizado. Entonces, vamos a tener en cuenta tres subpuntos. El control del cumplimiento de lo que se haya indicado, que va a consistir en evaluar si se está cumpliendo el régimen prescrito, y en caso de cumplirse parcialmente o no, principalmente se debe indagar las razones, o analizar si hay algún tipo de intolerancia y ver las progresiones día a día. Hay que recordar que el monitoreo nutricional va a ser de forma diaria y los cambios que veamos no necesariamente van a ser diarios, pero pueden ser cada 3, 5 o semanalmente, ¿sí? Entonces, en eso va a consistir la medición de los indicadores. Si recordamos el paso uno, que fue la evaluación nutricional, es donde obtuvimos toda la información del paciente. La idea es obtener la mayor cantidad de información del paciente con la misión de ver al momento de medir los indicadores. Vamos a recoger nuevamente toda la información que fue tomada en la fase inicial, así como otros que puedan surgir o la mejora del paciente nos permita obtener mucha más información, ¿no? Entonces, el cambio de esto vamos a poder ver las progresiones o quizás los cambios que vamos a hacer a fin de que el paciente no se estanque o empeore, sino vaya mejorando de a pocos. Y por último, el tercer paso, que va a ser la evaluación de los resultados, ¿no? Que va a consistir, como les mencionaba, en comparar lo obtenido principal en el paso de la evaluación y ver los avances que hemos tenido, los retrocesos o las modificaciones de ser necesarias, registrando el avance, así como la importancia de informar al paciente y a sus familiares. Un punto último que les quiero mencionar es no solo el monitoreo nutricional que se habla con el paciente. Últimamente también se habla mucho sobre el seguimiento nutricional profesional. Es decir, que haya evidencia del trabajo que se está realizando, ¿no? El tamizaje, como les mencionaba, debe ser un indicador eh,
que debería cumplir al 100% con todos los pacientes de cada área ingresados o que ingresen cada día en este caso, a emergencia o un centro hospitalario. ¿Por qué? Porque al ser sus características de ser sencillo, fácil aplicación y de corta duración, nos va a permitir avanzar de manera más rápida, intervenir mucho más rápido y poder evidenciar la necesidad de haber un profesional en nutrición en todas las áreas hospitalarias. ¿Sí? La normativa actual nos habla de una intervención de 40 pacientes por profesional en nutrición y un profesional de nutrición por cada 15 pacientes en UCI, que es una realidad muy poco, es una realidad, por así decirlo, ficticia, me parece que en todos los centros hospitalarios, pero ese monitoreo, este seguimiento nutricional profesional nos va a permitir avanzar y crear la necesidad de tener más profesionales que obviamente capacitados en el tema puedan realizar cambios nutricionales importantes. ¿Sí? Es un punto que no se habla dentro del proceso de atención nutricional, pero sí es un punto que considero muy importante debemos tener en cuenta. No solo controlar al paciente, sino las actividades del profesional con el fin de poder abarcar toda la brecha que hay a nivel hospitalario y poder mejorar la atención nutricional que le brindemos al paciente. Gracias.